Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 31 minutos, 9 con 31 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias a nuestro amigo Jairo que nos vuelve a saludar en el chat el día de hoy. Y gracias a usted que nos está acompañando en esta mañana. Y a la gente que nos estuvo esperando desde el arranque de la sesión europea hasta este momento. Y pues gracias ahí dobles, ¿no? Esta vez también por su paciencia. El día de hoy en esta jornada prácticamente sin fundamentales durante la sesión europea. Pues hemos estado observando movimientos relativamente contenidos. Ya ahorita con el arranque de la sesión americana empieza a ampliarse un poco el rango de las principales divisas. Antes solo el dólar yen era el único de las 6 principales que tenía un movimiento relativamente amplio. El descenso del dólar yen en esta jornada ha sido de unos 115 pips hasta este momento. Y pues al arranque de la sesión europea se rompen resistencias en el euro y en la libra. Y el precio está avanzando, ampliando los rangos a 99 pips en la libra y a 67 pips en el tema del eurodólar. El dólar australiano trae 64 pips ahí con un movimiento que mayormente durante la sesión europea pues ha estado registrando durante el arranque de la sesión americana ha estado registrando un ensanchamiento, podríamos decir mayormente el día de hoy. En esta mañana tuvimos ya datos que tienen que ver con el tema de las ventas minoristas de Estados Unidos, en las cuales aumentaron 0.2% en noviembre, lo que supone el mayor incremento desde el mes de julio. Señalaba este viernes el Departamento de Comercio la sólida creación de empleo y el lento crecimiento en los salarios junto con unos bajos precios en la gasolina parecen haber animado a los consumidores a gastar. Eso del lento crecimiento de los salarios, pues quién sabe, ¿no? Pero en fin, los consumidores aumentaron en noviembre el gasto en electrónica, electrodomésticos, ropa, productos deportivos y libros, así como en bares y restaurantes. Los economistas estaban estimando un incremento del 0.3%, aumenta el día de hoy un poquito menos, 0.2%. El gasto de los consumidores es el 70% del Producto Interno Bruto allá en Estados Unidos, así que bueno, pues este dato es interesante, por lo tanto, en esta jornada del día de hoy. Y el otro fundamental interesante que hubo durante esta jornada era la de los precios de consumo en Alemania, que repuntaron en noviembre, aunque todavía situándose muy por debajo del objetivo inflacionario de mediano plazo del Banco Central Europeo, debido pues obviamente en la continua presión bajista de la energía, y sobre todo el petróleo. La inflación en Alemania, según la metodología de cálculo nacional, aumentó 0.1% mensual y un 0.4% anualizado, dicen los datos publicados este viernes por la Oficina Federal de Estadísticas. Según los estándares europeos, es decir, armonizado a la Unión Europea, los precios de consumo aumentaron 0.1% en el comparativo mensual y un 0.3% en el comparativo anualizado. En línea con lo que se estaba estimando anteriormente. La baja inflación en Alemania y otros países de la eurozona obligaron, si usted recuerda, a reducir la tasa de depósito en el Banco Central Europeo a un menos 0.3% desde el menos 0.2% que tenía en la pasada reunión del 3 de diciembre, además de ampliar en 6 meses el plazo de su programa de compra de activos hasta marzo del 2017, que sobre este tema, otra de las posibles razones por las cuales se desencantó un poco el mercado con esta medida, es que de alguna manera, a lo mejor, la misma intención de Mario Draghi, ¿no? De sonar con más impacto en este tipo de medidas de estímulo de lo que en realidad era, provocó precisamente en la vez inicial cuando se anunció el programa de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, si usted recuerda, que Mario Draghi dijera, y lo ampliaremos si llegara a ser necesario. Entonces, esta ampliación de 6 meses realmente ya no fue mucha noticia, porque ya se preveía que si las cosas estaban complicadas iban a ampliar el tiempo, la duración de este programa, ¿no? Me parece que por ahí podría estar la explicación también del por qué de repente, pues, la gente ya no se vio así como que muy sorprendida o muy impactada, ¿no? Con la información de que iban a estar aumentando este programa allá por parte del Banco
Central Europeo. Me parece que esa podría ser una buena explicación sobre este tema. Continuando con más información, 9 de la mañana con 35 minutos. Mire, hubo una cantidad de datos menores el día de hoy, pero que vale la pena echarles un recorrido rápido. Así que estos son los breves de los fundamentales del día de hoy, de mediano impacto, que se estuvieron dando a conocer. La inflación en Portugal se mantuvo en el 0.6% para el mes de noviembre. El precio al productor en Estados Unidos, le decía, aumentó un 0.3% frente al pronóstico del 0.1%. El valor central de las ventas minoristas en Estados Unidos aumentó 0.4% por arriba del pronóstico del 0.3%. La inflación en precios al productor aumentó 0.3% frente al pronóstico de un decline del 0.1% en los Estados Unidos. La producción industrial de Italia aumentó un 0.5% para el mes de octubre. La compraventa de viviendas creció en España en octubre, aunque a un ritmo menor. La deuda pública sitúa en 9.851 millones, dicen, aunque se mantiene en el 99.3% del Producto Interno Bruto. Dieron a conocer en esta jornada del día de hoy este tema sobre la deuda pública de 9.851 millones. Se refiere precisamente a España. En el tema de lo que es Italia, la producción industrial aumentó un 0.5% frente al pronóstico del 0.3%. El índice de precios al por mayor en Alemania disminuye 0.2% frente a un pronóstico de un aumento, ahí sí se esperaba, del 0.2%. Y en Japón amplían su paquete de estímulos hasta los 26.250 millones de euros, dicen el día de hoy. El estímulo que estaban esperando generar. Fíjese usted que pues esto fue uno de los anuncios que hizo el gobierno japonés en esta jornada de viernes 11 de diciembre. Son 3.500 billones de yenes, lo que ahora quedaría teniendo, que van a ser destinados mayormente a medidas sociales y al sector agrícola. El Ejecutivo ha incrementado así en medio billón de yenes, algo así como unos 3.750 millones de euros, la cantidad inicialmente prevista en el borrador del plan aprobado a finales de noviembre del señor Taro Aso. La partida presupuestal adicional se incluirá en el ejercicio fiscal actual, que comenzó el pasado mes de abril y concluye en marzo del 2016 y será formalmente aprobado en la dieta parlamentaria el próximo 4 de enero. Se espera, a pesar de este gasto extraordinario destinado a dar un nuevo impulso a la economía japonesa, el Ejecutivo mantiene su objetivo de reducir hasta la mitad el elevado déficit presupuestario en relación al Producto Interno Bruto, dice el señor Taro Aso, lo cual pues, suena así medio complicado. La consolidación fiscal es, junto con el crecimiento económico, una de las prioridades del gobierno que lidera Shinzo Abe, por lo que se marcó la meta de dejar al déficit primario de Japón en un 3.2% de su Producto Interno Bruto para el actual ejercicio en curso. Y bueno, pues estas fueron, digamos, las breves informativas, los macrofundamentales de mediano impacto que se anunciaron el día, mediano abajo, que se anunciaron el día de hoy. Vámonos a un corte comercial y de regreso. James Bittman dice que el elevado superávit de cuenta corriente es un reto económico, pero peor aún, el tener un déficit de cuenta corriente. Así que con esto y más regresamos en el próximo bloque de Punto 9. Nada más le cuento cómo están las cifras en el mercado el día de hoy. Ya abrió el mercado accionario en Estados Unidos y tiene una caída en los primeros 10 minutos de operaciones de aproximadamente el 1.20%. Para el Standard & Poor's 500, para el Dow Jones del 1.31%, estamos hablando de 17.345 para el Dow y una cotización de 2028 para el Standard & Poor's 500. Para el Nasdaq, la caída es del 1.02% y está en las 4.993 unidades. Regresamos después del corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos.
pulso de lo que sucede en los mercados. En punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Y tenemos por acá que la deuda de Estados Unidos, dicen, rebota por la demanda de refugio ante la caída de las acciones y el crudo en este arranque de sesión americana, de operaciones en la bolsa americana. La rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años del 2.17% se reduce desde el 2.239, casi 2.24 que tenía el pasado día jueves. Esta demanda de activos de refugio refleja nerviosismo antes de la reunión de la Reserva Federal, dicen los analistas el día de hoy. Continuando con más información, le decía antes de irnos al corte, un elevado superávit por cuenta corriente plantea un desafío económico, pero no es tan peligroso como tener un elevado déficit por cuenta corriente, dijo este jueves el presidente del Bundesbank. Es decir, el superávit sí es un desafío, pero peor sería que tuviéramos un déficit, opina Jens Wittmann, gobernador del Banco Central de Alemania. Al hablar de la necesidad de coordinar mejor a la política económica en Europa, Wittmann dijo que con respecto a los desequilibrios nacionales, la negligencia benigna debe pertenecer al pasado. Además, indicó que esto también aplica para los países con constantes superávits por cuenta corriente. Un superávit de más de un 8% del Producto Interno Bruto como el que estamos viviendo en Alemania es un reto económico también, reconocía en un discurso preparado para entregar frente a una audiencia en Lisboa Jens Wittmann. Los críticos internacionales llevan años arremetiendo contra el superávit por cuenta corriente alemán porque consideran que la economía alemana depende demasiado de las exportaciones y no lo suficiente de la demanda interna. Wittmann dice que, sin embargo, no es el resultado de medidas de política económica proteccionistas y que el reciente aumento está provocando especialmente, o está siendo generado especialmente por la devaluación del euro y la caída de los precios de la energía. Además, Wittmann dijo que los países con superávit no están en riesgo de sufrir una brusca corrección, a diferencia de los que tienen déficits, y por ello son menos vulnerables. Esto es algo así como la forma económica de decir no me odies por ser bonito, literal. Pero bueno, en su opinión, el equilibrio entre la responsabilidad esencialmente que los países se rescaten los unos a los otros y compartan la toma de decisiones y vigilancia y el control, no está donde debiera, dice Wittmann. La combinación de soberanía nacional y solidaridad común puede generar un riesgo para la estabilidad de nuestra unión monetaria. Este es el equivalente económico a decir, no jalen que descobijan. Hoy ando muy traductor de las cosas, pero bueno, en fin. Por esto, señaló Jens Wittmann, crear una unión fiscal donde se centralice la toma de decisiones y haya transferencias fiscales, ojo, que ese es el punto interesante de sus declaraciones, haría a la eurozona menos vulnerable. El equilibrio entre el control y la responsabilidad tendría que haberse restaurado, declaró Jens Wittmann el día de hoy. Y continuando con más información, fíjate usted, cambiando de escenarios en China, el yuan descendió este viernes a mínimo de 4 años y medio frente al dólar, debido a que Pekín sigue guiando a la divisa a la baja a través de su tipo de referencia diario. El dólar cerró en 6.4553, un 0.3% arriba respecto al cierre del 6.4378 del jueves. El yuan también registró su mayor caída semanal desde que el Banco Central pues hizo ahí la intervención moviendo la paridad en un 2%. ¿Se acuerda lo que provocó las turbulencias de verano? El Banco Popular de China fijó la paridad central del dólar yuan, el tipo de cambio de referencia, en 6.4358 frente a los 6.4236 del jueves. Vámonos a un corte comercial, son las 9 de la mañana con 45 minutos, pero de regreso. El nuevo gobierno de Portugal congela los gastos para bajar el déficit del 2015 al 3%. Esto es lo que los antiausteristas están haciendo, entrando luego al poder, Ojo con esto, está interesante. Además, de regreso, las declaraciones que le hacía hace un rato en el breve informativo de Bernard Courier, que dice,
Ya eliminamos los riesgos de deflación en la eurozona. Sí, entonces, si eso fuera verdad, y lo hubieran dicho desde la vez pasada, que ya más de uno no le faltaban ganas, pues no había falta de haber hecho aumentos a la expansión cuantitativa en esta ocasión, ¿no? Me parece que se está adelantando ahí Benoît Curiel, pero ahorita le platico de qué se trata esto. Además, la ONU dice la economía mundial mejorará, pero muy levemente en los próximos 2 años. Y continuando con más información, vamos a tocar el tema del Fondo Monetario Internacional y las advertencias con respecto al tema del plebiscito del Reino Unido sobre su pertenencia en la Unión Europea. Lo que todo el mundo dice, pues es una sorpresa, ¿no? Cuando todo el mundo estaba pensando en el famoso Grexit, resulta ser que el Brexit podría ser muchísimo más peligroso. Con esto y más regreso después de este corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 47 minutos. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y fíjese usted, a mí se me hizo bastante novedoso el tema porque el gobierno de Costas, que allá en Portugal, que acaba de hacerse el poder y que es anti-austerista, pues no esperarías tú que tuviera un cuidado tan, dicen, escrupuloso, ¿no?, sobre las cuestiones. El nuevo gobierno de Portugal aprobó medidas adicionales encaminadas a extremar el control del gasto, pues para los 10 días que le quedan de administración para este año, pero en fin, dice que con esto garantizaría que el déficit de Portugal cerraría en el 2015 por debajo del 3%. Suena más a pantomima que otra cosa, ¿no? Digo, faltando tan poquito para que se acabe el año, pues como que qué onda, ¿no? Pero bueno, no desaprovecharon la ocasión para hacer este anuncio por parte del flamante ministro de Finanzas de Portugal, Mário Centeno, pero eso sí, ahí vino el peine. Aseguró que la meta de bajar el déficit hasta un 2.7% asumida por el anterior ejecutivo era prácticamente imposible de alcanzar porque había existencia de desvíos presupuestales. Se confirma la idea de que el objetivo presupuestario para este 2015 no fue cumplido y que el valor del 2.7% no será alcanzado, por lo que para garantizar la reducción del déficit por abajo del 3% serían medidas adicionales, decía el titular de Finanzas. En Consejo de Ministros, el Ejecutivo Socialista, que tomó posesión hace apenas 15 días, aprobó la congelación y la reducción de fondos destinados a las administraciones públicas para que no asuman gastos que no tengan carácter de urgente. Centeno justificó estas medidas por la existencia de desvíos en la ejecución del presupuesto, tanto del lado de los ingresos como del gasto, aunque en respuesta a los periodistas no quiso entrar en más detalles. El ministro aseguró que los socialistas, anteriormente líderes de la oposición, ya esperaban un estimado del déficit cercano al 3% y no al 2.7% como la que anunciaba el gobierno de Passos Coelho, pero pues consideró que conseguir este nuevo objetivo no supondría perturbaciones de cara a los presupuestos generales del Estado del 2016, que todavía están pendientes de aprobación. Los socialistas llegaron al poder pues apenas el pasado 4 de octubre, a los que se presentaron con la promesa electoral de revertir con la mayor rapidez posible, ojo, las políticas de austeridad puestas en marcha por los antecesores. Durante su intervención, el señor Centeno, el ministro de Finanzas, detalló que espera poder enviar a Bruselas el borrador del proyecto de presupuestos ya para finales de este año, y durante los últimos meses el Ejecutivo de Portugal y la Comisión Europea mostraron sus discrepancias sobre el calendario para presentar los planes presupuestales de cara al 2016 que deberían ser entregados antes del 15 de octubre pasado. El gobierno de Portugal no hizo llegar el documento al órgano comunitario debido a las recientes elecciones legislativas realizadas en el país, cuya situación política solo se clarificó finalmente ya el pasado 26 de noviembre con la llegada al poder de los socialistas. Y bueno, usted ya sabe esa historia. En este sentido, el ministro de Finanzas dejó críticas a sus antecesores por considerar que comenzaron a preparar el documento presupuestario, retrasando su elaboración
sobre las previsiones económicas que maneja el Banco de Portugal, que reducen ligeramente el crecimiento previsto para el trienio 2015 a 2017 y que está alrededor de entre el 1.6 y 1.8%, Centeno insistió en que son una prueba más de que Portugal necesita aplicar políticas distintas que permitan mejorar las tasas de crecimiento. Bueno, pues vamos a ver, aquí lo interesante es cuando se publiquen, ¿no?, los presupuestos que hagan los miembros del gobierno de Costas, pues en realidad qué tan antiausteristas son, y entonces desde ahí ver qué tanto siguen contando con el consenso para estar liderando esta coalición, porque no es porque haya tenido el partido de Costas una mayoría parlamentaria, es porque se lograron coalicionar todos los que estaban en contra de Pasos Coelho, y ahí sí forman mayoría contra Pasos Coelho, que tuvo el partido más votado en estas elecciones parlamentarias, y que por lo tanto, pues el Aníbal Cavaco Silva, el presidente de Portugal, le había ordenado inicialmente mandar a hacer gobierno, aun cuando Costas ya había levantado la mano y dicho, yo puedo formar una coalición que tenga mayoría parlamentaria. Vamos a ver si esta mayoría parlamentaria se sostiene luego de la publicación de los presupuestos de Costas. Y continuando con más información, la verdad es que el exceso de Prozac, ¿no? El exceso de Prozac hace daño en las mañanas. Fíjate usted lo que dice Benoît Cœuré, miembro del Banco Central Europeo, cuando dijo que, bueno, pues haber metido más en territorio negativo las tasas de depósito allá en el Banco Central Europeo y ampliar su programa de compra de bonos, eliminó el riesgo de que la eurozona entre en un periodo de deflación. Eliminó ya, así tal cual, cosa juzgada. El mayor riesgo para la inflación está ahora fuera de la ecuación, decía Benoît Cœuré a los periodistas en la capital de Finlandia. Cada vez que exista el riesgo de inflación que se aleje demasiado del 2%, podremos ajustar el programa como hicimos la semana pasada. Bueno, entonces, si lo vas a necesitar hacer próximamente, no puedes decir que ya se acabó, ¿no? Pero en fin, el Banco Central Europeo la semana pasada, pues le digo, bajó la tasa de depósito a un menos 0.3%, es decir, ahora le cobran el 0.3% a los bancos, desde el 0.2% que ya le cobraban antes, y amplió el periodo de su programa de compra de bonos. Sin embargo, si usted observa gráficos sobre el monto de dinero que están aparcando los bancos en Europa, en el Banco Central Europeo, ha crecido, todavía no se ve que se revierta la tendencia. La tasa de inflación de la eurozona ha sido muy baja durante un buen rato y en noviembre se situó en el 0.1%. Las proyecciones más recientes de los expertos del Banco Central Europeo publicadas este martes contemplan una tasa de inflación en promedio de tan solo el 1.6% para el 2017. Curiel explicó también que la reunión de consejo del gobierno del Banco Central Europeo de la semana pasada tuvo menos controversia de lo que el mercado piensa. La decisión del Banco Central Europeo mostró un muy gran consenso al interior del Consejo, y bueno, pues la decisión mostró además que el Banco Central Europeo es capaz de ajustar sus programas de compras de bonos cuando los riesgos cambian, que es exactamente lo que hizo el banco. Bueno, mira, aquí obviamente ya viendo y conociendo la reacción del mercado a este tema, se le critica mucho, ¿no?, al Banco Central Europeo por no haber dado más y haber incumplido, digamos, esa tradición que tenía Draghi de irse con exceso sobre los estímulos. Pero la verdad es que, en mi opinión, hicieron bien. O sea, todavía no saben cuánto les va a pegar el tema de la Reserva Federal en cuanto, por ejemplo, a devaluar el euro, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, digo, ahora ya es menos el impacto de lo que podría haber sido antes por la reacción fuerte que hubo alcista en el euro, pero en realidad yo creo que haber dado un estímulo adicional en lo que fue esta última reunión de política monetaria de este año para el Banco Central Europeo sí hubiera supuesto un error más caro de arreglar que el después tener que salir a lo mejor a decir, bueno, hay otro ajustito y ahí está el aumentito que querían, ¿no? Pero nada más. En fin, me parece que hizo bien en conservar un poco la pólvora del Banco Central Europeo, pero bueno, también estas declaraciones de ya lo logramos, pues tampoco, ¿no? Ahí sí es tratar de meterle el dedo a la boca al mercado y jugarle en los labios nada más. Vámonos con el siguiente tema. Fíjese usted que la economía mundial, dice la ONU, crecerá este año menos de lo que se estaban esperando y apenas mejorará muy levemente en 2016 y 2017, según las predicciones publicadas
por las Naciones Unidas este jueves. La organización revisó hacia la baja sus anteriores expectativas y vaticina ahora que el año cerrará con un crecimiento global del 2.4%, consecuencia sobre todo, dicen ellos, de una clara ralentización en las economías en desarrollo y transición. Espérenme tantito, un traquito de tlapegue ahí para aflojar la garganta. Y del bueno, oiga, continuando con más, entre ellas destacan la contracción del 3.8% que la ONU espera en Rusia, 0.8% peor a lo que vaticinaba hace 6 meses, o del 2.7% que prevé en Brasil. Por cierto, dato curioso el día de hoy, ¿sabe cuál es la moneda que peor se desempeña el día de hoy entre todas las monedas que hay? Pues no es el rand sudafricano. Si usted cree que siguen con esa tendencia, está todo lo cierto. El rand sudafricano es la segunda peor moneda que se desempeña contra prácticamente todas las monedas el día de hoy. La que peor se desempeña es el real brasileño. Y es que ahí la incertidumbre política está fuerte. Pero bueno, en fin. Continuando con más. Le digo, el empeoramiento en Brasil, donde ven pues en 1.7% con respecto al anterior informe, pues todo esto hace que se tenga una expectativa de crecimiento más bajo. La baja de los precios de las materias primas ha golpeado especialmente a las economías en desarrollo, sobre todo Latinoamérica, pero las Naciones Unidas espera que esta situación se corrija progresivamente en los próximos años. El crecimiento a escala mundial, sin embargo, seguirá siendo muy moderado, con una previsión del 2.9% para el 2016 y un crecimiento del 3.2% vaticinado para el 2017. El próximo año, las economías desarrolladas esperan crezca un 2.2%, superando por primera vez a la barrera del 2% desde 2010, gracias a los progresos que se esperan haber visto en Estados Unidos y en la eurozona. Y dado el esperado frenazo de China y los problemas en otras economías emergentes, la ONU destaca que el eje de crecimiento a escala global regresaría parcialmente a las economías más desarrolladas. Bueno, pues esto es lo que opina la ONU sobre el crecimiento mundial. Y ya para terminar el programa del día de hoy, el Fondo Monetario Internacional advierte este viernes que la incertidumbre sobre el resultado del próximo referéndum del Reino Unido en cuanto a la pertenencia a la Unión Europea podría dañar a la economía británica, agregando que en mayo va a publicar una evaluación total de los riesgos derivados de una eventual salida del Reino Unido del bloque. El fondo dijo que la incertidumbre asociada al resultado del referéndum previsto sobre la pertenencia de la Unión Europea podría pesar sobre la perspectiva del Reino Unido, uno de los potenciales riesgos identificados en la habitual revisión de la salud de la economía. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señala que el fondo examinará los costes y beneficios de un conjunto de relaciones alternativas entre el Reino Unido y la Unión Europea en su informe de mayo. Mire, sobre este tema, la verdad es que es un poco complicado de poner una línea en hasta dónde es un ejercicio de propaganda este tipo de anuncios y hasta dónde realmente sí es serio el riesgo. O sea, es cierto que si el Reino Unido decidiera salirse de la Unión Europea, le presentaría un reto adicional a una Unión Europea que realmente en los últimos años no las ha tenido todas consigo. Sin embargo, ¿qué tan realista es que esto suceda? Ahí es donde creo yo que estiva la pregunta, ¿no? Me parece a mí que más de ser meramente un gesto, poco representa este consenso, ¿no? Me parece que la mayoría de los británicos no se decantan por el tema de salir de la Unión Europea, sino que al contrario, y esto pues meramente es como un factor, digamos, de propaganda que ayuda a mantener precisamente ese estado de permanencia, pero nada más. Vamos a ver cómo continúan las cosas, pero por lo pronto, así hasta este momento. Y hay reportes sobre espérame. A ver, espérame, por aquí hay algo con el Banco Central de China que apunta a una intención de relajar el vínculo del dólar con el yuan. El Banco Central de China dio a entender que tiene intenciones de cambiar la forma
en la que gestiona el valor del yuan, posiblemente relajando su vínculo al dólar estadounidense y permitiéndole seguir las monedas de sus principales socios comerciales. En una editorial publicada este viernes en la página de internet del Banco Popular de China, dijeron que tiene más sentido medir el tipo de cambio del yuan frente a una cesta de divisas que solo frente al dólar. El sistema de negociación de divisas que utiliza el Banco Central de China comenzará este viernes, a calcular un índice de tipos de cambio para el yuan con el fin de dar una referencia frente a una cesta de divisas, señaló la institución, que ya no ha dado más detalles sobre la composición de esta cesta ni el calendario para el cambio del modo en el que se gestiona el yuan. Este anuncio del cambio se produce en el momento en donde el yuan recibe una creciente presión para depreciarse frente al dólar, ante la posibilidad de un aumento de los tipos de interés. Esta no es la primera vez que pasa, ¿eh? Lo que pasa es que estamos ante un escenario donde podría empezar a haber una apreciación interesante de lo que es precisamente el dólar por los movimientos de la Reserva Federal, y me parece que se andan queriendo curar en salud los miembros del Banco del Pueblo de China haciendo este tipo de anuncios, ¿eh? Pero bueno, en fin. Hasta aquí la dejamos el día de hoy. Nada más le comento muy rápidamente lo del tema del crudo, que bueno, pues sigue cayendo el día de hoy. El West Texas Intermediate baja 2.45% ya en esta jornada. Estamos hablando de 35.86 el barril del crudo dulce ligero del West Texas Intermediate. En el tema del Brent del Mar del Norte, la caída es del 2.87%, peor todavía. Claramente ya por debajo de los 40, 38.58 el barril de crudo. Le decía yo al principio de este programa, esta ha sido una de las peores semanas, bueno, de hecho es la peor semana para este año para el crudo, en un año que de por sí ha sido uno de los peores años para el crudo. La caída del crudo en lo que va del año ya es del 32%, 32.7 para ser más exactos, la caída hasta este momento del Brent y del West Texas Intermediate en lo que va del año. Y en lo que es esta semana, ya la pérdida supera el 12%, así que una semana bien complicada, y que por cierto no se le ve todavía tintes de acabar, resulta ser que el exceso de oferta de crudo en el mercado se espera ahora que dure más tiempo de lo que muchos esperaban, pero empezaría a reducirse en la segunda mitad del próximo año, sentando así las bases, dicen, para una recuperación de los precios de crudo en 2017. Esto es lo que opina la Société Générale, por lo menos. Este banco prevé que los precios del crudo Brent estarán negociándose cerca de $54 por barril en el promedio del próximo año, y que el West Texas Intermediate ronde los $50 por el barril. Pues aquí todavía habría que ver si no revisan hacia la baja el movimiento, porque acuérdense que en movimiento, en activos como son los commodities, que son apalancados por los futuros, los movimientos exponenciales de crecimiento en las ondas 5, como la que ahorita estamos viviendo en el crudo, que todavía no es exponencial, pero estamos en la onda 5, en el decline, en el impulso bajista que tiene el crudo, podría acelerarse precisamente por las coberturas que se hacen frente a la situación de debilidad del crudo, es decir, los países exportadores de petróleo, las compañías petroleras, buscarían con muchísimo más razón pagar un premium mayor con tal de estar más o menos cubiertos en precios relativamente razonables de lo que estarían hace unos 6 meses, Así las cosas, nada más se las cuento. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Le cuento nada más cómo quedó el dato del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y Bloomberg. Quedó en 91.8 en esta evaluación de mitad de diciembre. La proyección de inflación a 12 meses 2.6%, a 5 años 2.6% también. Condiciones actuales 107.0 y expectativas 82.0. Esto es lo que dice la Universidad de Michigan y Reuters el día de hoy sobre el índice de confianza del consumidor que publican para esta jornada. Le doy algo de referencia ya para terminar este espacio. En el tema de la confianza del consumidor, en esta medición preliminar de mediados de diciembre, quedó por debajo de los 92 que se estaba esperando el mercado y del 91.3 por arriba del 91.3 de la previa. En el tema de las expectativas,
quedó en 82.0, por arriba del 81 esperado por el mercado, pero por debajo de los 82.9 de la previa. Y en cuanto al tema de inventarios de negocio, que también ya se publicaron, quedó sin cambios, desde el crecimiento del 0.1% revisado desde el 0.3% de la previa. Así las cosas el día de hoy. Gracias por la compañía. Nos vemos el próximo lunes. Yo creo que ya no vamos a tener charla el día de hoy. La verdad es que ando bastante tocadón de la garganta. Así que yo con esto me despido por el día de hoy. Muchas gracias por la compañía, pásela bonito y nos vemos por aquí el próximo lunes. Recuerden vivo, si Dios quiere, desde la apertura de los mercados en Europa y hasta el mediodía americano. Aunque hoy, el último en cerrar, por favor, que apague la luz. Nos vemos, gracias. No es imposible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana.